Bien, entonces les decía que según desde donde observemos y analicemos y estudiemos el objeto de estudio lengua, va a ser lo que podamos llegar a descubrir, ¿verdad? Porque en realidad, si nosotros, es como en las ciencias, ¿verdad? Si nosotros miramos un objeto con un microscopio y utilizamos una determinada lente, vamos a ver unas cosas que no vamos a ver si utilizamos otro tipo de lente, o si utilizamos un lente que es mucho más, que tiene, que puede este, agrandar mucho más la visión, ¿verdad? Podemos ver otros elementos que no veíamos con el lente anterior y así sucesivamente. O si lo miramos desde un lugar o desde otro, o si lo hacemos reaccionar con una sustancia o con otra sustancia. Estoy pensando como si estuviéramos observando, por ejemplo, una célula, ¿no? En el microscopio. Bueno, con la lengua pasa más o menos así, en el sentido de que si nosotros estamos mirando la lengua, analizándola y tratando de entenderla desde la gramática textual, nos vamos a estar enfocando en el texto como producto lingüístico. Entonces, ¿qué vamos a mirar desde ese lugar? Bueno, lo que vamos a mirar es cómo se logran las condiciones de textualidad, cómo se logra la coherencia, la cohesión, qué tipos de texto, qué tipología, ¿verdad? Tenemos para comunicar nuestras ideas, los tipos de texto narrativo, argumentativo, explicativo. Pero no vamos a estar analizando las oraciones, por ejemplo, ni las palabras, porque las oraciones y las palabras pertenecen al campo de análisis de la gramática oracional, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque, como les decía, a veces pasa en la escuela, o, bueno, no solo en la escuela, en el liceo, en cualquier aula de formas de educación formal en el que se enseñe lengua, que se toma un texto y se quiere agotar como todas las miradas con un único texto, y entonces termina la persona, los chiquilines, los estudiantes, terminan por cansarse de estar trabajando con ese texto, ¿no? Y tener que despedazarlo, básicamente, ¿no? Sin ni siquiera poder capaz disfrutar de lo que el texto transmite. Entonces, hay que, en ese caso, nosotros como maestros tenemos que tener bien claro desde dónde nos estamos posicionando para hacer las preguntas correctas y para utilizar los procedimientos de análisis que corresponden a ese campo y no a otro campo o a otra subdisciplina de la lingüística. Entonces, es bien importante esto de tener claro cuáles son los planos de análisis y en cuál estamos situados. Ahora nosotros nos vamos a situar en el plano de análisis de la sintaxis, y concretamente vamos a poner el foco en la gramática oracional, porque la sintaxis estudia la gramática oracional, pero también estudia algunos elementos menores, como pueden ser la formación de las palabras, ¿no? Desde la morfología, o puede ser la distinción de sonidos en nuestra lengua, como es lo que estudia la materia de estudio de la fonética y la fonología, ¿no? Entonces nosotros ahora nos vamos a dedicar a pensar y a poner nuestra mirada y hacer las preguntas y llevar a cabo los procedimientos que nos permitan entender cómo se combinan los signos para decir una cosa y no otra. Vamos a estar en el nivel de la oración, ¿sí? Ya habíamos hablado que cuando nosotros pensamos, ¿no?, los hablantes de una lengua, pensamos en términos de proposiciones que organizamos de la misma forma o de formas muy similares a cómo después decimos las cosas que pensamos. En general, lo que hacemos es, a partir de un tema, de un asunto, lo que hacemos es decir alguna cosa respecto de ese asunto. Eso en el pensamiento es una proposición, pero cuando lo llevamos a la escritura, lo que resulta de eso es lo que conocemos con el nombre de oración como unidad de análisis. Bien, igual ustedes como hablantes de una lengua, como hablantes nativas, como de su lengua materna, ustedes ya conocen las reglas del sistema y las formas de combinar.
ustedes, no se les ocurre a ustedes, ninguna de ustedes, transmitir a otra persona, por ejemplo, supongamos que le quieren decir a alguien en su casa que se acabó, no sé, la yerba, por ejemplo, ¿no? Y por qué hay que comprar, ¿no? Entonces quieren transmitir esa idea, ¿no? Muy básica. Y a nadie se le ocurre decir, yerba la acabóse, ¿verdad? Sino que van a decir, se acabó la yerba. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen las formas de combinar que son propias de nuestra lengua. Y necesitan adecuar su mensaje, lo que ustedes van a decir, a esas formas de combinar, porque el otro, porque básicamente pretenden comunicarse, y el otro tiene esa misma estructura que nosotros, entonces espera recibir la información de esa forma. Nadie espera que digamos, yerba la acabóse, ¿no? Sí, porque, o sea, no, si nosotros decimos eso, la persona que recibe el mensaje queda desencajado, ¿verdad? Tiene que hacer un esfuerzo extra para recomponer la combinación que quisimos decir y tiene que suponer, ¿verdad? Entonces, eso no es necesario porque como hablantes tenemos ya el dominio de esas combinatorias posibles, ya lo hemos adquirido mediante el uso. Ahora, lo que vamos a hacer, a intentar hacer en esta clase de lengua, es poder reflexionar sobre eso, que tiene una complejidad añadida, como dicen los gramáticos, y es que como la lengua nos constituye, nosotros al estudiar el fenómeno y todos los fenómenos asociados a la lengua, estamos estudiándonos de alguna forma. Entonces, eso le añade cierta complejidad al asunto. No es lo mismo que observar algo que está por fuera de nosotros, por ejemplo, estudiar los árboles, ¿no? O estudiar los ríos, qué sé yo, ¿no? Los pájaros. Lo que estamos estudiando habla sobre nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, al estar estudiando oraciones, vamos a estar estudiando, en verdad, la forma que alguien le dio a su pensamiento. Alguien como nosotros, ¿sí? Entonces, eso añade cierta complejidad, pero no lo hace inaccesible, ¿no? Para nada. Solo se trata de tener los conocimientos necesarios y la práctica necesaria. Y ustedes como maestras van a enseñar a los niños y a las niñas a pensar su lengua también, ¿verdad? Para que mejoren sus posibilidades de escritura y de comprensión, tanto de lo que oyen como de lo que leen. Entonces es importantísimo que ustedes sepan sobre gramática oracional. Además, porque el año que viene, en segundo, a ustedes les van a enseñar básicamente los procesos de escritura y de lectura, la enseñanza de la lectura y de la escritura. Pero ustedes van a ir a las escuelas y se van a encontrar con que las maestras muchas veces les van a pedir que enseñen contenidos de gramática, porque a mucha gente no le gusta enseñar gramática, ¿no? Por X razones que no importan ahora, ¿no? Pero digamos, es lo mismo que nos pasa con el arte, ¿no? Que a mucha gente no le gusta enseñar, no quiere enseñar arte, y como que le saca el cuerpo y luego cuando van las practicantes les da actividades para que las hagan ellas, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con gramática, es como la hermanastra, digamos, ¿no? De Cenicienta. En Cenicienta él sería como Cenicienta y sus hermanastras, ¿no? Cenicienta sería la gramática. No sé por qué, no sé bien por qué, porque es apasionante, pero bueno, ustedes se van a encontrar con esa dificultad en algunos casos, en otros no, y ojalá que no. Y van a ver que la maestra, ustedes van a tener que dar contenidos de lengua y de matemática el año que viene, y las maestras están esperando a veces que vaya la practicante y le dicen, bueno, vos enseñá el verbo, la conjugación del verbo, en tercer año de escuela. Y ustedes tienen que contar con elementos teóricos y procedimentales para poder
saber qué enseñar, cómo enseñar y de qué estamos hablando cuando decimos verbo, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Tienen que tener conocimiento. También, el año que viene, cuando ustedes aborden la lectura y la escritura, ustedes, depende el profe que les toque, ¿no? Por cómo encara el trabajo y demás, pero la profe que sea va a dar por descontado que ustedes ya tienen conocimientos gramaticales. Entonces, el momento de adquirirlos es ahora, ¿no? Es en esta clase. ¿Sí? Así que bueno, dicho esto, voy a compartir la organización de la clase, que ya la subí a Crea igual para que después ustedes la miren, porque es posible que no la agotemos hoy y que tengamos que seguir, y mejor si seguimos en forma presencial, porque podemos ver ejemplos en el pizarrón y demás, que a mí me gusta mucho trabajar con el pizarrón cuando trabajamos gramática, porque uno va como desarmando la cosa en vivo, ¿no? Analizando en vivo, que es mucho más emocionante. Bien, dicho esto, voy a compartir la organización de la jornada de hoy. Bueno, como les decía, el nivel de análisis en el que estamos situadas es el nivel sintáctico. Dentro de la sintaxis estamos en lo que conocemos como gramática oracional, porque hay otra gramática que es la gramática textual. La gramática textual estudia las condiciones de textualidad, básicamente la coherencia y la cohesión, y los procedimientos que se utilizan para lograrlas. Y la gramática oracional estudia la oración como máxima unidad de análisis. Conocer la estructura de la oración, puse acá porque, bueno, es algo que me parece importante recalcar, nos permite recrear la estructura del pensamiento del locutor, ¿no? Es decir, qué combinó con qué para decir qué cosa respecto de qué tema, básicamente, ¿no? Nunca, los gramáticos dicen, bueno, en verdad, nosotros nunca podemos saber realmente lo que el otro pensó. Lo que podemos hacer es acceder a las pistas que el otro deja en lo que queda allí escrito o en lo que dice. Y esas pistas nos permiten de alguna manera elaborar hipótesis en relación al pensamiento de esa persona. Es decir, que vamos a, de alguna manera, vamos a observar esa oración y vamos a estar intentando recrear el pensamiento de quien la dijo. Es decir, ¿qué vinculó con qué? Por ejemplo, cuando yo dije que se acabó la yerba, ¿no? Yo vinculé la idea de acabarse, de terminarse, con yerba. Ahí están las dos ideas que vinculé para brindar una información, ¿sí? Entonces, ustedes leen Se acabó la yerba y pueden realizar una hipótesis en relación a lo que yo estaba pensando y quise transmitir, que era esa idea. Es muy básico esto de la yerba, pero como para entender, ¿no? Las unidades de análisis de la gramática oracional son tres: la oración como unidad máxima del análisis. La oración, en verdad, vamos a ver que es una estructura, una construcción sintáctica que yo les hablé el otro día de Bosque, un gramático que es el que instaló esta nueva perspectiva o este nuevo paradigma gramatical que se conoce como gramática teórica, que entiende que la lengua debe ser estudiada como cualquier objeto científico, con una mirada científica que nos permita realizar hipótesis, que nos permita especular, que nos permita comparar, que nos permita hacer experimentos, ¿verdad? Él plantea esa forma de encarar la gramática y que es más divertida, obviamente, que el simple análisis al que veníamos acostumbrados, ¿no? Que seguramente ustedes hicieron en el liceo o en la escuela o en la UTU. Entonces, en este marco,
en esta subdisciplina de la lingüística, que es la gramática oracional, tenemos 3 unidades de análisis. Es decir, 3 objetos concretos en los que vamos a poner el ojo y a los que le vamos a hacer preguntas y los que vamos a tratar de explicar. La unidad máxima es la oración, hay una unidad media que son los sintagmas, y la unidad mínima es la palabra. Las palabras se combinan para formar sintagmas, y los sintagmas se combinan con otros sintagmas y con palabras para formar oraciones. Ese es el nivel de dependencia. Bien, entonces les decía que tenemos estas tres unidades. Profe, Sí. disculpe, yo anoté algo, pero me quedé en algo, por eso le quiero. Anoté que las palabras se combinan para formar sintagmas y los sintagmas se combinan para formar la oración. Y Sí. después había notado que la oración es una construcción, pero me quedé ahí. Sintáctica. Es una construcción sintáctica. Y las partes que forman la oración, ya sean palabras o sean sintagmas, son constituyentes. Vamos a distinguir entre estos dos componentes. Construcción sintáctica y constituyente. ¿Ah? La construcción sintáctica es la unidad y de sentido, ¿verdad? Y esa unidad, a su vez, está formada por otras partes, y esas partes se llaman constituyentes. Igual no se preocupen, porque esto lo vamos a ver bastante, pero si lo quieren ya anotar, construcción sintáctica y constituyentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando yo digo que vamos a analizar gramaticalmente, que vamos a analizar sintácticamente? Lo que vamos a hacer, como les mencioné hace un rato, es elaborar hipótesis sobre las estructuras sintácticas, o sea, sobre las construcciones que creó el hablante para decir lo que dice. Para eso vamos a poner especial atención en las estructuras oracionales que constituyen la unidad máxima de estudio de la sintaxis. ¿Por qué? Porque están las otras unidades que les mostré, que son los sintagmas y las palabras. ¿tá? Pero vamos a poner especial atención en las estructuras oracionales, en las oraciones. Es muy interesante pensar esto, que como estamos situados en el plano de análisis de la gramática oracional, a nosotros, por ejemplo, no nos va a importar de qué trata un texto si estamos analizando estructuras oracionales. Ni nos va a importar si es narrativo, si es explicativo, si es una poesía. No nos va a importar quién está hablando, quién es el enunciador, ¿verdad? O el locutor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en ese nivel, sino que está en el nivel de la oración, de la combinación concreta de algo que está dicho allí. ¿Ah? Y es con esto, con lo que insisto, y hacia dónde voy cuando hablo de pensar bien el plano de análisis. ¿Sí? Bueno, al estudiar la oración, de alguna manera recreamos el proceso llevado a cabo por el hablante, que dio como resultado determinado conjunto de opciones combinatorias. Lo que hace un ratito les decía, que los gramáticos dicen, bueno, sí, lo que no se puede es saber con certeza, tener una imagen absolutamente fidedigna del pensamiento, porque nadie puede entrar en el pensamiento de otra persona. Lo que hacemos es recrear el pensamiento, es decir, por eso hablamos de elaborar hipótesis, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo digo, como dije hoy, que no queda yerba, se acabó la yerba, no me acuerdo cómo fue que dije, la yerba se acabó, obviamente que eso, al que lo escucha, le da cuenta de que yo estoy pensando en solucionar un problema que es ese, ¿verdad? Pero no puede saber si yo pensé otras cosas asociadas a esa idea, ¿no? Capaz que yo pensé también, tendría que ir a comprar fulano, que nunca compra nada, no sé, ¿me entienden? Y no lo dije. Entonces, lo único que tiene
el interlocutor es lo que yo dije, y con eso tiene que tratar de recrear como yo pienso. ¿Ah? El hablante decidió lo que quería decir y optó por las palabras que lo expresaban, combinándolas con otras palabras, de acuerdo a las reglas de su lengua y de acuerdo a la información que deseaba transmitir. Entonces acá fíjense que, recuerden que tenemos el sistema lengua, que nos provee de los signos lingüísticos y de las normas que regulan el uso de esos signos. Dentro de estas normas están las posibles combinaciones, ¿no?, que nuestra lengua admite. Nosotros tenemos estos conocimientos como hablantes de la lengua, como hablantes nativos, y tomamos decisiones en relación con esto, ¿no? Pero también tomamos decisiones en relación con lo que deseamos transmitir, como este ejemplo que les decía de la yerba, que yo solamente quise dar cuenta de que no quedaba, aunque yo pensara también en quién tenía que ir a comprar y todo eso, ¿verdad? Pero lo que yo deseaba transmitir solamente era que no quedaba. Tres conceptos importantes que están presentes en la explicación de las oraciones en nuestra lengua son, de nuestro sistema lengua, son los conceptos de combinación, regencia y dependencias. Paso a explicar. Nuestra lengua funciona, cada mensaje que nosotros decimos, que elaboramos y transmitimos, funciona gracias a una determinada combinación de signos. Esto ya lo vengo diciendo, pero acá simplemente lo reafirmo. Es una de los ejes centrales de nuestra lengua, ¿verdad? El concepto de combinación. Quiero decir que nosotros en general no hablamos con palabras sueltas, ¿no? Siempre combinamos las palabras, unas palabras con otras palabras para completar una idea. No decimos palabras sueltas, salvo en un contexto muy, muy específico, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, estemos muriendo de sed y lo único que nos sale decir es agua, ¿no? Por ejemplo. O se está incendiando algo y lo único que nos sale decir es fuego. Pero el contexto permite que la persona recupere la información, ¿no? Que nosotros queríamos decir, se está prendiendo fuego, y decimos fuego nada más. ¿Cierto? Profe, Sí. ¿estos tres conceptos son propios de la gramática oracional o de la lengua en sí? De la lengua en sí. De la lengua. Pero nosotros lo vamos a, en la gramática oracional, estos tres conceptos operan de una manera muy firme, y por eso vamos a ver que cuando estemos analizando, todo el tiempo aparecen estos conceptos. No es que aparecen, no los nombramos, no decimos, mira, pero sí vamos a ver cómo se realizan en cada una de las oraciones. El concepto de combinación, más o menos por ahí, ¿no? El concepto de regencia tiene que ver con que la forma en que se estructura una construcción sintáctica es siempre a partir de un término que selecciona al resto de los participantes. Por eso es la idea de regencia, ¿verdad? Como de rey, ¿sí? Alguien que rige, alguien que manda, algo que manda en este caso, que es una palabra. ¿Puedes repetir? El concepto de regencia tiene que ver con el concepto de regir, ¿verdad? De rey. Tiene la misma raíz, ¿no? Y tiene que ver con que en todas las estructuras sintácticas, en todas las construcciones sintácticas, vamos a encontrar que hay un término que es el que rige a todos los demás. Es decir, que es el que selecciona a los demás participantes de esa estructura. Como si fuera un director del teatro, por ejemplo, que selecciona qué actores van a participar y de qué, o sea, de acuerdo a la característica del actor, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que va a tener en esa obra? Y va a seleccionar unos acompañantes, digamos, que van a ser otros constituyentes de esa estructura,
que son exigidos por la naturaleza de significado que tiene ese rey o ese director, que en realidad le vamos a llamar núcleo, concretamente en la gramática oracional se le llama núcleo. El núcleo se exige determinada información para completar su referencia, es decir, su significado, y también a veces selecciona otra información que no es exigida para brindar mayor información. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo, el ejemplo que les dije recién de la yerba, que eso es muy, muy básico, pero bueno. Yo dije, la yerba se acabó, ¿no? Acabarse es un verbo, acabarse, ¿no? Es un verbo que tiene incorporado el pronombre se. No es lo mismo acabar que acabarse. Algo se acaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué argumento exige el verbo acabarse? Es que digamos qué es lo que se acaba. En este caso, la yerba. Entonces, la yerba, como es exigido por el verbo, es un argumento del verbo. Está regido por el verbo y es un argumento. Quiere decir que yo no lo puedo quitar. Yo no puedo decir solamente se acabó. Si yo digo se acabó, pero no digo que se acabó, inmediatamente el que me está escuchando va a preguntar ¿qué? Porque falta información. Porque para completar la información de acabarse, es necesario que esté dicho lo que se ha acabado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que esa información es absolutamente requerida por el núcleo que es el verbo y es exigida. Pero si yo digo, por ejemplo, la yerba se acabó ayer en la tarde después que vino José, que todo el resto de la información que dije, ayer en la tarde después que vino José, esa información no es requerida, no es exigida por el núcleo. Si esa información no estuviera, igual estoy diciendo lo mismo, que se acabó la yerba, que eso es lo que estoy informando. Ahora, yo puedo agregar otras informaciones que no son exigidas simplemente para mejorar el nivel de información, para dar más Serían datos. como complementarias o algo así. Exacto, exacto, exacto. Vamos a ver después que esos son los que conocemos como complementos circunstanciales. Son informaciones que damos de la circunstancia, pero que no son exigidas. Quiere decir que si las quitamos, se sigue diciendo lo mismo. ¿Ah? Bien. Y el concepto de dependencia tiene que ver, está muy vinculado al de regencia, tiene que ver con que estos constituyentes de la estructura sintáctica de la oración dependen del núcleo que los ha seleccionado, ¿no? Entonces, supongamos que yo digo, a ver, el verbo tomar, ¿no? Tomar en el sentido de beber, no de tomar, de agarrar, sino de tomar en el sentido de beber. Supongamos que digo, Martín tomó toda la sopa, ¿no? Se entiende perfectamente. Sí. ¿Por qué? Porque el verbo tomar exige ¿qué argumentos? Alguien toma algo, ¿verdad? Ahora si yo digo, y ahí en esa estructura que yo recién les dije, está completa toda la información. Dice quién tomó y lo que tomó. Pero si yo en vez de decir eso, digo, Martín tomó.
También se Ahí entiende. como que falta algo. Está incompleto. Ahí falta saber qué es lo que tomó Martín. Porque si yo digo Pero eso, igualmente suena como que si tomó algo de tomar una bebida. pero viste que la interpretación es distinta, ¿no? En lugar de estar usando... Entonces depende del sujeto o del objeto se llamaría. O sea, que sigue después. En realidad necesita ese verbo completar su información con un complemento directo, que es lo tomado, lo que sea que tomó, quien sea que haya tomado, ¿no? Si yo digo Martín tomó, ¿no? O digo Martín tomó mucho, ustedes inmediatamente piensan que tomó alcohol, no piensan que tomó sopa, ¿no? Sí, pero el objeto tomar igual puede ser de, como usted dijo, agarrar un objeto. Ese es otro término, ¿no? Claro, pero ahí ya usted le puso el mucho. Martín tomó mucho. Ahí ya te das cuenta también capaz que es algo de beber. Exacto, exacto. Muy bien, muy buena observación. Ese adverbio, en realidad, que le agregué, ya da cuenta de que tiene ese sentido el verbo tomar ahí, ¿no? Y no es tomar de agarrar. ¿Verdad? Aunque podría ser, no sé, en una... rompimos una piñata y Martín tomó muchas golosinas, ¿no? De la piñata, no sé. Podría ser. Pero bueno, eso después iremos viendo con otros ejemplos también. Lo que quería que vieran es cómo es necesario que se completen las informaciones que el núcleo requiere. Y en la oración, en nuestra lengua, el núcleo, la mayoría de las veces, la mayoría, por no decir prácticamente todas, es un verbo conjugado. El verbo es una palabra maravillosa porque es la única palabra del español que tiene la posibilidad de flexionar en tiempo, en persona, en número, en modo, e incluso tiene otro componente que es el aspecto, que eso igual no lo vamos a ahondar, pero no vamos a ahondar en eso, pero es una palabra maravillosa que tiene una gran posibilidad productiva porque puede adaptarse a diferentes situaciones. Y en general es la palabra, bueno, en general, es la palabra con la que nosotros predicamos, es decir, decimos algo respecto de lo que sea. Entonces, es una palabra que debemos amar, ese tipo de palabra. El verbo es una palabra maravillosa. Debemos hacernos amigos, amigas y conocerlo muy bien. ¿Sí? Porque de él dependen el resto de las partes de las oraciones. Salvo 3 excepciones que vamos a ver después, en esta misma clase. ¿Sí? Yo con el ejemplo que estábamos dando recién, lo entendía a la dependencia como que el verbo depende de lo que sigue después. No No, todo lo que al sigue. revés, es al revés, es al revés. El verbo es el núcleo y todas las otras partes dependen del verbo, dependen del núcleo. En la oración el núcleo es un verbo, pero en los sintagmas, por ejemplo, el núcleo a veces si es un sintagma nominal es un sustantivo. Y todas las otras partes dependen de ese sustantivo. ¿Por qué digo dependen? Porque si yo quito el verbo, lo demás desaparece. Si yo digo, Martín tomó mucha sopa, vuelvo al ejemplo, y quito el verbo tomar, lo quito, no tiene sentido mucha sopa. Ya deja de tener sentido. Ya no tiene que estar ahí, ¿verdad? Ni Martín tampoco. En ese sentido es que depende. O sea, en ese sentido, ahí no se dice nada, básicamente. Claro,
Claro, si yo digo Sería como juntar palabras sin sentido, juntar las formas. exacto, ¿viste? Yo digo, por eso es lo de la combinación. Nosotros decimos Martín, mucha sopa, y nos da la sensación de que falta, nos da la sensación con razón de que falta algo, ¿no? Falta qué es lo que se está diciendo en relación a Martín y a la sopa. ¿Qué vincula a Martín con la sopa? ¿Se entiende? Porque podría ser Martín cocinó mucha sopa. O podría ser Martín guardó mucha sopa para después, ¿verdad? Entonces, justamente lo que vincula las informaciones es ese término que oficia de núcleo y que es lo que les da existencia, o sea, que es lo que hace que tengan razón de ser ahí en esa estructura oracional. Por eso también es el rey, ¿no? Por este concepto de regencia, es el rey, ¿verdad? No puede faltar. ¿Se va entendiendo? Igual, miren que a medida que vayamos viendo ejemplos, eso ustedes lo van a ir viendo mucho más claro porque lo vamos aterrizando, digamos, ¿no? Ahora yo estoy hablando bastante abstracto, aunque estoy usando ejemplos sencillos, pero uno después cuando empieza a hacer análisis empieza a verlo con más claridad, ¿no? Ve claramente cómo, si saco esto, deja de tener sentido lo que dice, lo que se dice. Entonces esta palabra debe ser importante, debe ser el núcleo. Sí, así que el núcleo en la oración siempre es el verbo. Sí, hay ahora vamos a ver también unos ejemplos de oraciones sin verbos, pero son muy limitados su apariencia su apariencia en el español. Digo en el español porque en otras lenguas sí, pero en el español concretamente es muy escasamente usamos estructuras sin verbo conjugado, ¿no? Muy escasamente. Vamos a ver algunos ejemplos y van a ver que ustedes mismos van a pensar y sí, en realidad casi que no lo usamos, muy pocas veces. Por eso se estudia más que nada la estructura oracional con verbo conjugado, para entender cómo funciona la gramática. ¿Sí? Pero de todas formas les voy a mostrar para que ustedes vean eso, por si un día se encuentran con esos ejemplos o ejemplos de esos tipos, los puedan igual entender y pensar, ¿no? Y analizar sin problema.